nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Recuerden, hermanos, que iniciamos este mes una serie llamada Fe en Acción, y estamos cada tiempo, cada reunión, cada servicio hablando acerca de lo que es la fe en acción. Y en Mateo capítulo 8, versículo 5, si usted lo tiene ahí, me acompaña en la lectura. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre en este tiempo y colocamos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, que hoy nos permites leer, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer de ella, oh Dios, una gran enseñanza a nuestras vidas, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo nuestro ser pueda recibir la instrucción de tu palabra, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Señor. Nuestro corazón y nuestra mente se abren hoy para escuchar y recibir lo que tú quieres hablarnos a nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Habrá visto usted alguna vez una carrera de obstáculos? Quizás en la televisión, en los Juegos Olímpicos, qué sé yo, en algún momento haya visto una carrera de obstáculos y ve cómo los atletas van a una gran velocidad corriendo, pero se van a encontrar en el camino una serie de fallas o una serie de obstáculos que ellos van a tener que saltar para poder continuar su carrera. Algunos de ellos muy seguramente a la hora de saltar se pueden tropezar con la valla, algunos quizás se puedan golpear, se puedan herir, pero sin duda alguna todos y cada uno de ellos quieren llegar hasta el final. Porque la vida que usted y yo vivimos es una vida que se parece a una carrera de obstáculos. Estamos constantemente queriendo avanzar, estamos constantemente queriendo llegar a la meta, pero nos encontramos en el camino obstáculos. Pero la Biblia nos enseña a través de este pasaje que usted y yo debemos mantener una fe que traspase las barreras. Y ese es el título del mensaje de esta mañana: una fe que traspasa las barreras. Ahora está en escena un hombre que dice la Biblia que es el centurión. No dice cuál es su nombre ni mayores detalles acerca de él, simplemente dice que era un centurión romano, un hombre que tenía bajo su cargo aproximadamente un pelotón de 80 a 100 soldados, un hombre importante, un hombre de posición, un hombre muy seguramente con una capacidad de mando bien increíble, pero un hombre que tuvo que superar barreras para poder acceder a un milagro de parte de Dios. Y vamos a mirar tres tipos de barreras que este hombre tuvo que enfrentar y que muy seguramente se relacionan en nuestra vida con las barreras que usted y yo tenemos que enfrentar en momentos de nuestra vida. El primer tipo de barrera que tuvo que enfrentar el centurión son las barreras personales. Las barreras personales que muy seguramente tengan que ver con la posición y con el orgullo. Tenga usted en cuenta que era un centurión, que era romano, que era un hombre que tenía bajo su cargo una gran cantidad de personas. Ahora, este hombre pudo pensar en algún momento que las personas que estaban alrededor de Jesús no lo iban a aceptar.
Porque usted y yo sabemos que los centuriones, los romanos, todos los romanos eran bien odiados por el pueblo de Israel, porque los romanos habían ejercido autoridad y poder, habían subyugado por tanto tiempo al pueblo de Israel. Pero este hombre tuvo que superar una barrera personal llamada la posición y el orgullo. Hoy en día en algunos países hay un síndrome, el síndrome de usted no sabe quién soy yo. ¿Lo ha escuchado? Y hay lugares y hay personas que ante su posición, ante muy seguramente su reconocimiento, su fama, entonces se enfrentan a ciertas circunstancias en donde tienen que sacar a relucir eso. Y encontramos en todos los ámbitos, en la política, en las fuerzas militares, que cuando hombres y mujeres se enfrentan a circunstancias adversas a su vida, tienen que sacar a relucir su posición y decir: usted no sabe quién soy yo. Y muy seguramente la persona no sabe quién es, porque no lo tiene que saber. Y este hombre viene de donde Jesús, pero no viene con una posición de orgullo y de altivez a decirle: Jesús, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe que yo soy un centurión romano. Él no vino de esa manera. Él viene a donde Jesús, superando una barrera increíble, que es la barrera del orgullo. Una de las barreras que muy seguramente nos cuesta trabajo a nosotros superar. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hiere, cuando alguien de pronto hace algo en contra de nosotros, usted y yo estamos esperando que esa persona tome el primer paso, que me venga y me pida perdón, pues al cabo que él me ofendió a mí, o ella me ofendió a mí. Pero usted y yo, cuando aprendemos a caminar en fe, debemos entender que es necesario superar barreras de orgullo que hay en nuestra vida, barreras de posición, porque cuando usted y yo nos acercamos a Dios no lo impresiona la posición. Usted y yo no podemos venir a orar a Dios y decirle: Señor, tú que eres grande y poderoso, atiende la súplica de este general de tu ejército, o de este pastor de multitudes, o de este líder increíble que tú nunca has tenido en toda la historia de la humanidad, un líder como yo. Imagínense que nos acerquemos a Dios así. Dirá el Señor: ¿tú qué te traes? ¿Qué te crees? Porque no nos podemos acercar a Dios de esa manera. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al corazón que se acerca a Dios contrito y humillado es el corazón que Dios recibe. Pero no podemos venir delante de Dios como lo hizo el fariseo que cuenta la historia del Señor Jesucristo, el fariseo que viene delante del altar y está diciendo: Señor, te doy gracias porque me has bendecido, me has hecho fariseo, yo soy un hombre importante, yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy grandes cantidades de ofrenda, yo soy tremendo hombre de Dios. Y al lado, a la par de él, está otro diciéndole: Señor, solamente perdóname, sé propicio a mi pecado. Y aún el fariseo decía: gracias porque no me hiciste como este. Porque a veces miramos por encima del hombro a la gente, como si usted y yo fuéramos más. Y este hombre, en lo natural, podía haberse acercado a Jesús exigiendo. Pero este hombre decidió, por la fe que había sido puesta, impregnada de alguna manera, muy seguramente escuchó, muy seguramente alguien le quiso enseñar, alguien le habló de Jesús, del Mesías, del Redentor, del Salvador, de que podía hacer algo en su vida, y él se acerca, no con posición de orgullo, sino con humildad. Y el centurión entonces nos enseña que sin importar cuáles sean las barreras que usted y yo tengamos, podemos rendirnos ante los pies de Jesús. Y eso es algo increíble. Ahora, el segundo, lo otro importante que podemos ver acá en cuanto a las barreras personales es que aunque él podía venir delante de Jesús a ordenarle, porque los romanos tenían autoridad sobre los judíos, él podía venir a ordenarle a Jesús y decirle: Jesús, te ordeno que sales a mi siervo, te ordeno que vengas a mi casa. Si usted ve la lectura bíblica, usted se da cuenta que él se llegó a Jesús, él se acercó a Jesús rogándole. El segundo tipo de barreras personales que tuvo que enfrentar este centurión son las barreras del qué dirán. Tantas personas que están esclavizadas por las barreras del qué dirán. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán de mí?
si yo hago, si no hago, si digo, si no digo. Y muchos de nosotros actuamos no conforme a nuestra fe, no conforme a las convicciones, sino conforme al que dirá. A veces amoldamos y acomodamos nuestra vida para agradarle a una cantidad de personas a las cuales usted y yo no le importamos. Y desgastamos una cantidad de fuerzas, de recursos, de tiempo por buscar agradar a personas que jamás le vamos a agradar. Y perdemos la oportunidad de verdaderamente agradarle a aquel que le debemos agradar, que es a Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo con esto que usted haga y deshaga sin importar lo que la gente a su alrededor esté percibiendo. Claro que usted y yo debemos ser consecuentes con nuestros actos, pero a lo que me estoy refiriendo es que usted y yo no nos podemos dejar encadenar por lo que el otro piense de mí. Usted y yo debemos actuar con base en lo que Dios piense de mí, en lo que Dios dice que yo soy, la fe que Dios ha puesto en mi corazón, una fe que tiene que traspasar las barreras personales, barreras del qué dirá. Nótese que cuando el centurión se acerca delante de Jesús, lo primero que le dice es: Señor, Señor. Y usted puede ver eso y no prestarle mucha atención. Pero sabe una cosa, los romanos solamente se les permitía decirle Señor al César o a un gobernador, a nadie más. Y viene este centurión delante de Jesús, un judío aparentemente común y corriente. Venía de Nazaret, hijo de un carpintero, vestido humildemente. Y viene el centurión y le dice Señor, declarando la autoridad de Jesucristo sobre la vida de él. Pero ¿cuántos de nosotros no rendimos nuestra vida delante del Señor y aún quisiéramos nosotros ser el Señor del Señor? Porque usted viene y le pide al Señor y le dice: Señor, yo quiero que me bendigas, pero algo así, así, así. Cuando es Él el que tiene que actuar en nuestra vida conforme a su voluntad. Pero este hombre no le preocupó el que dirán, no le preocupó lo que sus soldados pudieran pensar, lo que la gente pudiera pensar. Aún se pudo exponer a que la multitud que estaba alrededor de Jesús no lo dejara pasar a ver a Jesús. Pero a él no le importó eso, sino que él siguió adelante porque había una convicción en su corazón y una necesidad tan grande que lo impulsó a ir hasta donde Jesús, superando la barrera del que dirán. Tercer tipo de la barrera personal que tuvo que superar: la barrera del egoísmo. Nótese que en el relato bíblico él viene a pedirle algo a Jesús, pero el algo que le viene a pedir a Jesús no es para beneficio propio, no es de él, no es una enfermedad de él, de su cuerpo, de su esposo, de su hijo. Él viene a pedirle por un siervo. Y en el contexto de los siervos, en la ley y aún en el contexto romano, los siervos no valían nada. No valían nada. Si un siervo se enfermaba, que se muera. Consigo otro siervo y ya. Pero este hombre le estaba dando un valor adicional a este siervo suyo, al punto que comenzó a superar todas estas barreras simplemente para lograr que el Señor sanara la vida de su siervo. El centurión había sido formado por militares romanos, y los militares romanos se les inculca que sean despiadados. Se les inculca que vivan una vida sin importarle a los demás, que tienen que pasar por encima de los demás, y al único que le deben rendir cuentas es al César o a sus comandantes superiores. Pero las personas del pueblo no tenían ningún valor en ese sentido para los militares romanos. Pero este hombre, a pesar de su posición, a pesar de la economía que pudiera tener, a pesar de la autoridad, él viene donde Jesús rogando porque su siervo está sufriendo una grave enfermedad. Supera la barrera del orgullo, supera la barrera del que dirán y supera la barrera del egoísmo. ¿Hace cuánto no oras en favor de otra persona? En tus últimas oraciones de la última semana, ¿en cuántas de ellas has incluido orar por alguien más? Aún diferente a tu familia, porque aún orar por la familia es sencillo. Pero ¿hace cuánto no oras por esa persona que no ves hace tiempo? ¿Hace cuánto no oras por esa persona que aún Dios colocándola en tu corazón lo quisiste ignorar? Porque de esa manera usted y yo estamos superando la barrera del egoísmo. Segundo tipo de barreras que tuvo que superar el centurión: las barreras físicas.
Barreras físicas que tienen que ver con el tiempo, con la distancia, con el idioma, con la raza, con la cultura. Porque el centurión no tenía nada que ver con los judíos. Era de una cultura completamente diferente, con unas creencias completamente diferentes. Muy seguramente la lengua de él era diferente a la de Jesús, aunque Jesús sabía el lenguaje de los romanos, pero su idioma natal, su raza, su cultura y todo su sistema de creencias era increíblemente diferente al de los judíos. Pero él no se queda limitado a eso, sino que él da un paso adelante para creer en el Dios de Israel, para creer que Jesús es el enviado de Dios. Y la respuesta increíble que le dio Jesús fue esta: yo iré y lo sanaré. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: no te preocupes, yo verdaderamente acertaste en creer en mí, tomaste la mejor decisión de venir a mí, yo voy a ir y lo voy a sanar. Le está dando una garantía. ¿Cuántos de nosotros podemos dar garantía de que Dios puede hacer algo en favor de otros y tener esa certeza absoluta de que Dios lo va a hacer? Porque a veces oramos: Señor, bendice a fulanito de tal, sánalo, ayúdale, pero oramos así, nos desentendimos de esa oración y no sabemos si se alivió, si no se alivió, si se levantó, si se murió, no sabemos nada. Pero si usted y yo tenemos la certeza absoluta, usted y yo vamos a tener aún la decisión de poder ir y verificar que verdaderamente el Señor está haciendo una obra poderosa a través de la fe que usted y yo tenemos. Porque la fe que usted y yo tenemos no es cualquier cosa, es un poder sobrenatural que tiene el potencial de cambiar cualquier situación y cualquier cosa en su vida. Es un poder sobrenatural que no solamente sana, liberta, sino que transforma todo su entorno. Aleluya. Pero es necesario que usted y yo superemos las barreras físicas, barreras de tiempo, porque siempre vamos a decir: no tengo tiempo. Si usted le pregunta a alguien: ¿usted tiene tiempo de orar? Muy seguramente usted le dice que sí, pero en la realidad no. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas verdaderamente a tener relación e intimidad con el Señor? Muy seguramente de las 24 horas del día, ni siquiera 10 minutos. Porque estamos ocupados. No tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que atender a mi familia, tengo que hacer una cantidad de cosas. Y descuidamos y pasamos por alto lo más importante, que es pasar tiempo con Dios. Pero cuando lo necesitamos, ahí sí hay tiempo. Ahí sí nos rasgamos los vestidos, nos echamos ceniza espiritualmente hablando y venimos a la iglesia y le pedimos consejo al pastor: y pastor, ayúdeme que estoy en este problema, ore por mí. Y nos gusta que la gente ore por nosotros. Pero ¿usted también está orando o no? Porque es la fe la que verdaderamente se tiene que activar en nuestras vidas. Y si la fe está activa en nuestras vidas, su vida es una vida de intimidad con el Señor. Y este hombre superó las barreras físicas. Él pudo haber enviado un mensajero a Jesús y decirle: Jesús, mira, mi Señor, el centurión te manda a llamar, que vengas a él. No, el centurión fue donde Jesús. Él superó esa barrera del tiempo y la barrera de la distancia para llegar y acercarse donde Jesús y decirle: Señor, tengo una necesidad que ni siquiera es mía, es de mi siervo, pero yo tengo fe de que tú lo puedes hacer. La respuesta de Jesús fue: yo iré, dándole a entender que sin lugar a dudas Jesús tenía el poder, o tiene el poder. Tercer tipo de barreras: las barreras religiosas. Versículo 7 del capítulo 8 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire la compasión que está demostrando este hombre para con su criado. Un hombre formado para ser sanguinario, para ser despiadado, para no tener compasión de nadie. Es un hombre que se está preocupando por un siervo suyo. A pesar de que los judíos podían odiarlo, porque los judíos lo odiaban a los romanos, pero este romano les da una gran lección de fe. Y escúchenme muy bien esto: la fe
de este odiado centurión avergonzó la piedad estancada de muchos judíos que eran líderes religiosos. Se lo repito. La fe de este odiado centurión avergonzó la piedad estancada de muchos judíos que eran líderes religiosos. Porque cuando usted y yo verdaderamente entendemos las Escrituras, usted y yo nos damos cuenta de que no podemos hacer acepción de personas, de que no hay personas de primera, de segunda o de tercera categoría, de que todos somos iguales e importantes delante del Señor, de que la sangre de Cristo fue derramada por todos y cada uno de nosotros y aún de los que no conocemos. Jesús murió también por aquella persona que tú de pronto no le tienes mucha estima. Jesús murió por aquellas personas que aún te han dañado, que te han herido, que te han defraudado. Por ellas también murió Jesús. Jesús murió por todos aquellos que hoy podemos considerar que son lo peor de lo peor en la humanidad. Jesús murió por ellos. Porque para el Señor no hay personas de primera, de segunda o de quinta categoría. Para el Señor usted y yo somos importantes. Pero los líderes religiosos de la época simplemente estimaban a algunos como buenas personas y a otros no. Estos son de mi grupo y estos no. A estos yo dejo entrar en mi círculo de amistades, a estos no. Sin embargo, Jesús siempre estaba demostrando una contracultura, y Jesús, cuando viene a ejercer su ministerio público, Él se deja rodear de todos: publicanos, pecadores, fariseos arrepentidos, aún aquellos que ni siquiera se habían arrepentido y querían hacerlo caer. Todos estaban alrededor de Jesús. Porque alrededor de nuestras vidas pueden estar todo tipo de personas. Uno humanamente no quisiera, pero alrededor nuestro hay todo tipo de personas. Personas que verdaderamente te aman, personas que quieren lo mejor para ti, pero también personas que simplemente están esperando la oportunidad de que tú le des un espacio para hacerte caer. Pero aún esas personas, Jesús murió por ellas. Y esas personas, aunque a nuestro parecer no sean como muy agradables, Dios las usa para que usted y yo no nos estanquemos en la piedad, sino que ejerzamos la piedad como Él quiere. Porque este odiado centurión avergonzó esa piedad de los fariseos. Los fariseos, siempre que veían a Jesús sentarse con los pecadores, lo criticaban. Y cuando se sentaba con aquellos importantes, también lo criticaban. Lo criticaban por uno o por dos. Lo criticaban por algo bueno, siempre iban a encontrar algo malo que decir de Jesús. Pero a pesar de eso, Jesús siempre estuvo rodeado de esas personas. Y el centurión traspasa esa barreras religiosas que no nos dejan desaferrarnos de las tradiciones, aquellas barreras que Jesucristo enfrentó con su mensaje. Y que hoy insiste el Señor en que usted y yo vivamos una vida de piedad. Claro que sí, vivamos una vida de santidad, por supuesto que sí. Pero si el mismo Dios no hace acepción de personas, si el mismo Dios no rechaza a nadie, ¿quién es usted o quién soy yo para rechazar a una persona? Así es. Pues que nos consideramos más que Dios. Pero en nuestra escala de valores, algunas personas son más importantes que otras. Lamentablemente esa es la realidad de la humanidad, y no debe ser así. Porque una fe que traspasa barreras es una fe que traspasa las barreras religiosas. No hay una única manera de hacer las cosas. Pueden haber muchas maneras de hacer las cosas. Lo importante es que el fundamento que Dios ha puesto en nuestra vida nunca cambie, el cual es Jesucristo. Pero si usted y yo estamos verdaderamente con una fe que traspasa barreras, esa fe tiene que traspasar las barreras personales, tiene que traspasar las barreras físicas, pero también tiene que traspasar las barreras religiosas. Dios siempre obra de maneras diferentes. Una fe que traspasa las barreras religiosas es una fe que le da la libertad al Espíritu Santo de que obre en nuestras vidas como Él quiera hacer. De que no nos dejamos limitar por tradiciones humanas, sino que quien nos dirige es el Señor. Salmo 62:11 declara lo siguiente: porque cuando usted y yo traspasamos las barreras, estamos reconociendo que el poder es de Dios y no de nosotros. Y el Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios.
Y el Salmo 29:11 declara lo siguiente: Jehová dará poder a su pueblo, y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Y a quién se lo da? A su pueblo. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos con paz. En Dios, hermanos, está el poder. Claro que sí, pero la decisión de traspasar las barreras está en nosotros. Usted decide si se queda estancado. Yo no sé cuáles sean sus barreras. Quizás hoy en su vida sean barreras personales, para algunos otros sean barreras físicas, o para otros barreras religiosas. Sin importar cuál sea la tipología de sus barreras, usted es quien decide si la supera o no. Porque fe en acción es una fe que traspasa barreras, es una fe que no se limita, es una fe que cree sin importar los desafíos que tiene que enfrentar, es una fe que cree que quien va delante de nosotros es el Señor como poderoso gigante, es una fe que cree que no hay nada ni nadie que nos pueda dañar porque el Señor está como escudo alrededor nuestro. Es una fe que cree que aunque las cosas parezcan imposibles, Dios las puede hacer posibles. ¿Estás dispuesto a traspasar tus barreras?